Bueno, bienvenido una vez más a nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro encuentro de estudio bíblico, ¿no? El cual consiste en tomar el Evangelio de cada domingo, en este caso el del próximo domingo julio 25 del 2021, que es el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 14, la multiplicación de los panes. Pero vamos a decirlo una vez más, nosotros no vamos a decir nada por cuenta propia, ni a mí me parece, ni yo creo, ni yo pienso que esto es así, no, no. Nuestro estudio consiste en mirar para ver qué dicen, ¿no? Para ver qué dicen las tres fuentes de la revelación de este Santo Evangelio. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la tradición apostólica? Es decir, los padres de la Iglesia. ¿Y qué dice el magisterio? O sea, el catecismo. Pero entonces hagámoslo como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a leer el Santo Evangelio entonces, ¿no? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Replicó Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoge los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaban: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos entonces a nuestro primer punto, ¿no? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras de este Santo Evangelio, ¿no? Vamos entonces a Isaías 55, 1, 2. Isaías 55, 1, 2. Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar la plata en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. Eso es lo que dice Isaías, y está muy acorde porque pues
Igual en la multiplicación de los panes lo que se va a ver es que se va a comer un gran pan sin pagar nada. Luego dice números 13, números 11, 13, dice, está hablando Moisés, ¿no? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? En el Éxodo, sí, en números, perdón, eh, se muestra cómo el pueblo le rogaba a Moisés que le diera carne para comer, ¿no? Y por eso Moisés hace este comentario, ¿no? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? Dice en números 11:22, aunque se mataran para ello rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Eso está en números 11:22. Bueno, pero entonces vamos a la primera lectura. Aquí nos está diciendo muy claro, nos está mostrando lo limitado del hombre, ¿no? Moisés al fin y al cabo es un hombre. Moisés tiene la bondad, tiene las ganas de hacerlo, pero fíjese pues cómo muestra su límite, ¿no? Su límite humano, ¿no? Será Dios quien finalmente va a mandar las codornices y será el mismísimo Dios quien finalmente va a mandar el maná del cielo, ¿cierto? Vamos a la segunda de Reyes entonces, vamos a la segunda de Reyes, vamos a al segundo libro de los Reyes, acá está en el capítulo 4, versículos del 42 al 44, esa es la primera lectura del domingo, ¿cierto? Entonces, versículo 4 del 42 al 44. Dice acá la multiplicación de los panes. Esto es en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, ¿cierto? Capítulo 4. Dice, versículos del 42 al 44, dice. Un hombre de Baal-Salisá llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó, ¿cómo voy a ofrecer esto a 100 hombres? Él dijo, dáselo a la gente y que coman, porque esto dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, que comieron y dejaron todavía sobras, conforme a la palabra de Yahvé. Fijémonos pues cómo las Sagradas Escrituras nos hablan de este Evangelio y el mensaje es muy claro. Solo en las manos de Dios están las dos cosas, el querer y la potestad para hacerlo, ¿no? Los recursos para hacerlo, ¿no? Como vamos a verlo bien ahorita ya en la parte de la tradición apostólica. Y para ello vamos a invitar a San Agustín, ¿no? En su Tratado 24, me parece un gran trabajo lo que hicieron estos señores. Dice acá, traductores Miguel Fuertes Lanero y José Anós Gutiérrez. Hicieron un gran trabajo, nos tradujeron esto. Vamos pues a mirarlo. Hicieron un gran trabajo estos dos señores al traducir esto. Dice, comentarios de Juan 6.1.14, predicado en Hipona a finales de julio del año 414. Estamos hablando de 1607 años, algo así. Bueno, empieza este tratado de San Agustín respecto a este evangelio diciendo que los milagros de nuestro Señor Jesucristo son obras ciertamente divinas y estimulan a la mente humana a comprender a Dios a partir de lo visible. Sí, los milagros son visibles y son reales. Y todos los milagros de los que habla la Biblia, Jesús hizo milagros, ¿no? Pero, y esto es importante reiterarlo, Jesús hizo milagros. O sea, hizo cosas que desafían nuestra lógica, hizo cosas sobrenaturales, ¿sí? Porque quería que se observara a ese Dios invisible, ¿no? A partir de un hecho visible, ¿no? Como eran los milagros, ¿no es cierto? Bien, no basta con ver y alabar, hay que entender. Cómo me gusta esta parte, no basta con ver y alabar, hay que entender. No basta empero mirar esto en los milagros de Cristo, ¿no? Interroguemos a los milagros mismos, ¿no?
Ojo, interroguemos a los milagros. ¿Qué nos dicen de Cristo? Ya que si se los entiende, tienen su lengua, porque ya que Cristo es palabra de Dios, también un hecho de la palabra es para nosotros palabra. Qué interesante. Vamos a interrogar este milagro, ¿no? Y va a hablar. Si este milagro habla es porque tiene lengua, ¿no? Porque es palabra de Dios, ¿no? Si los milagros fueron hechos por la palabra, pues los milagros son palabra de Dios, como dice San Agustín aquí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, muy bien. Sigamos. Dice, no basta la bondad, ojo pues. Bueno. Entonces volvemos a este punto, no basta con ver y alabar, hay que entender los milagros. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, ¿no? Tratar de entender este milagro con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente con la ayuda de este gran santo que es San Agustín, ¿no? Dice, no basta la bondad para calmar el hambre, ¿no? Vio la turba, reconoció que tenían hambre, misericordiosamente las alimentó, ¿no? No solo según su bondad, sino también según su potestad, ¿no? Mire lo que dicen los apóstoles. Andrés dice, aquí hay cierto muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero esto, ¿qué es para tantos? Entonces acá Felipe muestra también su lógica humana, ¿no? Lo limitante, lo limitado de la lógica humana, lo limitado del poder humano, ¿no? Aunque Felipe, interrogado, hubiese dicho que 200 denarios de pan no bastaría para restablecer a aquella turba tan numerosa, ¿no? Entonces, fíjese pues cómo no basta la bondad, hay que tener la disponibilidad, hay que tener los recursos para poder servir, para poder socorrer. Hay que tener la bondad y los recursos. Entonces, poco a poco este evangelio nos va llevando a comprender que el único que tiene la bondad y los recursos ilimitados, el único que tiene una bondad ilimitada y unos recursos ilimitados es Cristo. Es Cristo. Nosotros a veces tenemos la bondad y tenemos los recursos, ¿no? Pero quien tiene esa bondad ilimitada, esa caridad ilimitada y esos recursos ilimitados, infinitos, es Cristo, ¿no? Mire cómo sigue. Había allí cierto muchacho que llevaba 5 panes de cebada. Tengamos en cuenta, acuérdese que ya Eliseo en el Antiguo Testamento, la multiplicación de los panes fue con panes de cebada, ¿no? Había allí 5 panes de cebada. Había allí un muchacho que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces. Y dijo Jesús, haced a los hombres recostarse, ¿no? Ahora bien, había allí mucha hierba, no perdamos ese detalle de la hierba, y se recostaron casi 5.000 hombres. El Señor Jesús por su parte tomó los panes, dio gracias, mandó. Los panes fueron partidos y puestos ante los recostados. Ya no eran 5 panes, sino lo que había añadido quien había creado lo que se había aumentado. O sea, el creador de esos panes iniciales no es otro que Cristo. Y él mismo los aumentó, ¿de acuerdo? Y de los peces, ¿cuánto bastaba? Poco es haber saciado a aquella turba, quedaron incluso fragmentos. También se mandó a recogerlos para que no se perdiera nada. Y llenaron 12 canastos de sobras de pan, ¿no? Entonces, va a empezar a hablar este milagro, porque San Agustín acá empieza a interrogar el milagro. Entonces San Agustín nos va a conducir hasta la comprensión de este milagro. Dice acá, significado de los panes y los peces. ¿Qué significan los panes y los peces? Bueno, mucho cuidado lo que dice San Agustín. Dice, para recorrer el relato brevemente, ¿no? Los 5 panes, por los 5 panes se entienden los 5 libros de Moisés. Pero mire, no perdamos de vista una cosa. Toda exégesis, ¿no? Toda exégesis de la Biblia empieza con la parte literal, ¿no? Literalmente, es decir, el hecho ocurrió. El hecho ocurrió. Jesús multiplicó los panes, físicamente los multiplicó. De 5 panes sacó más de 5.000. Eso ocurrió. Metámonos en la escena. Iban de un canasto que habían 5 panes nomás, fueron saliendo y salían y salían y salían panes y panes y panes y panes. ¿De acuerdo? Entonces, literalmente ocurrió el milagro. Lo que pasa es que
Los milagros tienen una parte literal, es decir, cómo ocurrieron los hechos, pero también tienen un significado espiritual. Acuerde de que Dios nos está hablando a través del milagro, ¿no? No es el milagro en sí, o sea, el milagro ocurrió, pero tiene un significado espiritual, ¿no? Entonces dice, para recorrer el relato brevemente, por los 5 panes se entienden los 5 libros de Moisés, ¿no? Con razón no son de trigo, sino de cebada. Qué detalle tan interesante. Con razón no son de trigo, sino de cebada, porque pertenecen al Antiguo Testamento. Ahora bien, sabéis que la cebada está creada de forma que apenas se llega a su médula, pues la misma médula está vestida con una cubierta de paja, y la paja misma es tan resistente y está tan adherida que se le arranca con esfuerzo. Tal es la letra del Antiguo Testamento. Está vestida con las cubiertas de sacramentos carnales. Pero si se llega a su médula, alimenta y sacia. Qué interesante esto. Mire, nos dice San Agustín que los 5 panes, que por los 5 panes se entienden los 5 libros de Moisés, ¿no? ¿Y por qué son de cebada? Porque la cebada, lo que alimenta en la cebada es la médula. Pero la médula está cubierta por una paja muy dura de arrancar, una paja que la cubre, ¿no? Porque así es la letra del Antiguo Testamento, es dura, ¿no? ¿No? Puesto que el antiguo pueblo de Israel se apoyaba, los judíos apoyaban en sacramentos carnales, es decir, acuerde que ellos agregaban muchos preceptos humanos a la ley, a los 12 mandamientos, y llegaban a tener 600 y pico, ¿no? Una cuestión muy grande de preceptos humanos, por eso habla de sacramentos carnales, mientras que los sacramentos del Nuevo Testamento, los de la Nueva Alianza, son todos sacramentos instituidos por el mismísimo Cristo, nuestro Señor, ¿de acuerdo? Bien, pero entonces, entonces de cebada, porque la cebada tiene esa connotación, la médula es lo que alimenta, pero difícilmente se llega a la médula. Difícilmente, cuando se llega a la médula, alimenta y sacia, ¿no? Pero entonces es difícil llegar a la médula por esa cobertura que tiene de paja, ¿no es cierto? Bueno, cierto muchacho pues llevaba 5 panes y 2 peces. Si preguntamos quién sería ese muchacho, quizás era el pueblo de Israel. Lo llevaba con actitud pueril y no los comía, pues lo que llevaba cerrado abrumaba, abierto alimentaba. Por otra parte, los 2 peces me parece que significaban aquellos 2 personas sublimes del Antiguo Testamento a las que se ungía para santificar y gobernar al pueblo, la del sacerdote y la del rey. Y en misterio vino por fin ese que era significado mediante aquellas. Bueno, entonces, ya tenemos claro que los 5 panes, para San Agustín, él entendía en los 5 panes, eran los 5 libros de Moisés, ¿no es cierto? Y que eran panes de cebada, pues por esas características mismas de la cebada, que lo que alimenta está cubierto por una paja muy dura de arrancar. Y lo compara con la letra en el Antiguo Testamento, ¿no? Que hacía de la ley, del mensaje de Dios, algo muy difícil de entender, algo muy difícil de comer, de digerir, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice que aquel muchacho podría ser el pueblo de Israel que venía en una actitud pueril, o sea, una actitud indiferente, ¿no? Y llevaba el alimento, lo llevaba encerrado, empacado. Pero un alimento mientras está encerrado, empacado, no alimenta, hay que abrirlo para que alimente. Entonces llegó aquel que si abre nadie puede cerrarlo. O sea, llegó Cristo, ¿no? Y abrió lo que llevaba cerrado aquel muchacho, es decir, el pueblo de Israel, ¿cierto? Que era la sana interpretación, pues, de la ley, ¿cierto? Bueno, dice que por los 2 peces se entiende esos 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Esos 2 personajes que eran ungidos, ¿no? Que eran ungidos, se refiere a la figura del sacerdote y a la figura del rey, ¿no? Entonces dice acá, entonces dice, para santificar y gobernar. Entonces volvemos acá atrás un poquito. A ver, dice, por otra parte, los 2 peces me parece, dice San Agustín, que significaban aquellos 2 personas sublimes del Antiguo Testamento a las que se ungía para santificar y gobernar al pueblo.
la del sacerdote y la del rey. Y en misterio vino, es decir, en misterio vino Jesús, por fin, ese que era significado mediante aquellas. O sea, el sacerdote y el rey del Antiguo Testamento significaban y prefiguraban a Cristo, ¿no? Y Cristo vino en misterio, ¿no? Vino por fin quien se mostraba mediante la médula de la cebada, ¿no? O sea, vino Cristo, el alimento verdadero, ¿no? El Cristo, el alimento verdadero que estuvo oculto, los judíos no lo pudieron comer, digerir, porque estaba envuelto por esa lógica humana que es tan dura. Por eso San Pablo habla de la obediencia de la fe, que la obediencia de la fe es someter libremente nuestro intelecto y voluntad a la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, y en misterio vino por fin ese que era significado mediante aquellas. Vino por fin quien se mostraba mediante la médula de la cebada, pero se ocultaba mediante la paja de la cebada. Vino ese único que en sí lleva a una y otra persona, o sea, vino el que lleva al sacerdote y al rey, ¿no? La del sacerdote y la del rey. La del sacerdote mediante la víctima, el mismo que por nosotros ofreció a Dios, la del rey porque él nos gobierna. Entonces, como sacerdote se ofreció como víctima y como rey, pues es el que nos gobierna, ¿cierto? Y está abierto a lo que llevaba cerrado, ¿no? Está abierto a lo que llevaba cerrado el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que llevaba cerrado el pueblo de Israel? La sana interpretación de la ley. Donde los judíos interpreten adecuadamente la ley, ven a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Pero nunca lo lograron, ¿cierto? Él, mediante sí, cumplió lo que se prometía mediante el Antiguo Testamento. Y mandó partir los panes. Partiéndolos se multiplicaron. Nada más verdadero, dice San Agustín. En efecto, aquellos 5 libros de Moisés, a cuantísimos libros han dado origen cuando se les expone partiéndolos, digamos, esto es, explicándolos. Sí, tiene razón San Agustín, esos 5 libros, cuando son explicados, dan lugar a muchísimos otros libros, se multiplican, ¿cierto? Pero porque en la cebada se ocultaba la ignorancia del pueblo primero del que está dicho, ¿no? Mientras se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, la paja que cubre la médula de la cebada, pues aún no se había retirado el velo, porque Cristo no había venido aún. El velo del templo no se había rasgado aún, colgado él en la cruz, porque pues en la ley estaba la ignorancia del pueblo. La prueba del Señor demostraba la ignorancia del discípulo. Qué bien, San Agustín acá, excelente. Todo tiene un significado, continúa San Agustín. Todo tiene un significado. Por tanto, nada es ocioso, o sea, nada se queda sin significado. Todo hace señas, todo habla, ¿no? Pero requiere un entendedor. En los milagros de Jesús, todo elemento habla. Todo elemento constitutivo del milagro habla, pero necesita un entendedor, ¿no? Alguien que con amor, con dedicación, con amor, medite los milagros de Jesús, claro, acompañado por la tradición apostólica, ¿no es cierto? Y por las Sagradas Escrituras y el Magisterio, ¿no? Por tanto, nada es ocioso, todo hace señas, pero requiere un entendedor, porque también ese número de pueblo alimentado significaba al pueblo constituido bajo la ley. ¿Por qué en efecto eran 5.000? Sino porque estaban bajo la ley que se desarrolla en los 5 libros de Moisés. Por eso también los enfermos estaban puestos a la vista en aquellos 5 pórticos, mas no se curaban. Acuérdense que el Evangelio habla de Siloé, de la piscina que tenía 5 pórticos, y allí iba la gente pues a tratar de curarse, y no, nadie se curaba. Nadie se curaba. En cambio, el mismo que allí curó al enfermo, aquí alimentó con 5 panes a las turbas. O sea, el mismo que curó al enfermo en la piscina de los 5 pórticos, ¿no? Fue el mismo que alimentó a la turba, a las 5.000 personas con 5 panes, ¿de acuerdo? Todo esto haciendo alusión a los 5 libros de Moisés, ¿cierto? Bueno, aquí alimentó con 5 panes a las turbas.
porque se recostaban sobre la hierba. ¿Qué es la hierba? La hierba es lo más efímero que hay, porque nace por la mañana y por la tarde desaparece, porque como es rastrera, nace en el piso, es pisada y malograda, entonces la hierba nace, la hierba nace, pero desaparece pronto, ¿cierto? Porque se recostaban en la hierba, pensaban pues carnalmente, y reposaban en lo carnal. En efecto, toda carne es heno, ¿sí? Todo lo que es carne, todo lo que es temporal se compara con el heno, porque el heno es el alimento de los animales, ¿cierto? Por otra parte, ¿qué significan los sobrantes de pan? Ojo, ¿qué significan los sobrantes de pan? ¿No? Sino lo que el pueblo no pudo comer. Ojo, ojo, sobraron mucho sobraron muchos pedazos de pan, ¿no? Esos son los sobrantes. Entonces, ¿qué significan esos fragmentos de los que habla acá San Agustín, ¿no? En efecto, bueno, ok. ¿Qué significan los fragmentos, o sea, los sobrantes, sino lo que el pueblo no pudo comer? Se entienden pues ciertas realidades muy secretas de comprender. Ojo pues, que la masa no puede captar. Esos pedazos de pan que sobraron es lo que el pueblo de Israel no pudo entender de los libros de Moisés. Ellos entendieron hasta donde pudieron, es decir, comieron hasta donde pudieron, pero ya no les cabía más comida, es decir, no entendían todo, ¿no? Eso que no entendían, ese pan que no entendían, o sea, ese pan de los 5 libros de Moisés que no entendían, no se podía malgastar, no se podía botar. Había que guardarlo, ¿no? Había que guardarlo, ¿no? Se entienden pues ciertas realidades muy secretas de comprender que la masa no puede captar. ¿Qué resta pues sino que las realidades muy secretas de comprender que la masa no puede captar se confíen a quienes son idóneos incluso para enseñar a otros como eran los apóstoles? O sea, o sea, esos trozos de pan que sobraron y que la masa de gente, los 5.000 hombres, no pudieron comer, ¿no? Esos trozos de pan es lo que los judíos no comprendieron, no entendieron de los 5 libros de Moisés, no entendieron. Entonces lo guardaron, ¿para qué? Sobraron y lo guardaron en 12 cestos, 12 canastos, es decir, los 12 apóstoles. O sea, lo que era incomprensible para los judíos, para el antiguo pueblo de Israel, lo guardaron en 12 canastos, es decir, los 12 apóstoles, para que con la ayuda del Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, lo hicieran comible para el nuevo pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, ahí puede decirse que empieza la tradición apostólica, cuando los apóstoles, ya después de la resurrección de Cristo, ¿no?, iluminados por el Espíritu Santo, comprendieron las Escrituras y adquirieron la inteligencia de las Escrituras y ya sabían cómo interpretar todas las profecías, ¿no es cierto? Entonces le damos desde aquí. Se entienden pues ciertas realidades muy secretas de comprender que la masa no puede captar. ¿Qué resta pues sino que las realidades muy secretas de comprender que la masa no puede captar se confíen a quienes son idóneos, incluso para enseñarlas a otros, como eran los apóstoles? Por eso se llenaron 12 canastos. Esto se hizo maravillosamente por ser un hecho grande y útilmente por ser un hecho espiritual. Quienes lo vieron entonces se asombraron. En cambio nosotros no nos asombramos al oírlo. Sucedió en efecto para que ellos lo vieran. Fue escrito en cambio para que nosotros lo oyéramos. Lo que los ojos fueron capaces de hacer en ellos, esto es capaz de hacer en nosotros la fe. O sea, lo que percibieron ellos con los ojos, lo que miraron el milagro porque fue un hecho real, ¿no? Nosotros lo recibimos con el ánimo de los ojos de la fe, ¿no? Incluso nosotros somos más bienaventurados, porque Jesús mismo dice, dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros creemos que ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes, creemos con los ojos de la fe, lo vemos con los ojos de la fe, ellos lo ven con los ojos del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, añado que quizás hasta
hasta hemos entendido lo que la turba no entendió. O sea, nosotros hoy por hoy entendemos más este milagro, lo que la turba en ese entonces no pudo entender, ¿cierto? Y verdaderamente hemos sido alimentados nosotros porque hemos podido llegar a la médula de la cebada, o sea, la parte que alimenta, que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Entonces, miren, entonces que quede claro, los 5 panes según San Agustín son los 5 libros de Moisés, ¿no es cierto? Eh, los apóstoles comieron hasta donde pudieron, o sea, comprendieron hasta donde podían comprender. Esa parte que no comprendieron, pues la guardaron en 12 canastos, es decir, en los 12 apóstoles, para que los apóstoles la hicieran comible, o sea la explicaran y la hicieran comible, ¿cierto? Ese es el gran mensaje que nos deja hoy San Agustín, ¿cierto? Miremos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica de este Santo Evangelio. En el numeral 2830 dice: a los que buscan el reino de Dios y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Claro, esta gente, tanto en el Evangelio del domingo pasado, que era la misma multiplicación a ver, no, estamos antes de la multiplicación de los panes. El domingo pasado fue Marcos, pero llegaba hasta el versículo 34, ¿no? ¿No? Y hablaba que la gente llegó primero que Jesús y los apóstoles, y a Jesús le dio pesar y se puso a enseñarle, ¿cierto? Entonces, pero en el Evangelio pasado, si continuáramos en el versículo 35, empezaría la multiplicación de los panes. Entonces dice acá el numeral 2830, a los que buscan el reino de Dios y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura, ¿no? ¿No? O sea, a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, con rectitud de corazón, primero que todo, pues buscando el reino de los cielos, ¿no? Buscando las cosas del cielo, Dios le da todo por añadidura, ¿no? Repito, a los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posee a Dios, nada le falta. Si Él mismo no falta a Dios. Ese es San Cipriano de Cartago, ¿cierto? Ahora damos el numeral 2837 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo, ¿no? Juan 6:51. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Ese es San Pedro Crisólogo. Muy bien, muy bien. Qué buena humilía, qué buena explicación nos dio San Agustín de este Evangelio. Entonces, nos queda pedirle al Señor, ¿no?, que nos dé esa gracia de comprender, ¿no?, que el único que tiene bondad infinita y medios infinitos, ¿no?, para suplir nuestras necesidades materiales y espirituales, es Jesucristo. Es Jesucristo, ¿no? Sí, sí, respetando las otras creencias como hay que respetarlas. Pero después de comprender este santo evangelio, no, ningún hombre, ningún hombre, ningún hombre, porque ya nos mostró el milagro de Jesús, nos habló, ¿no? Y en la voz de Andrés y de Felipe, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento con la voz de Moisés también, Jesús nos está mostrando que no, que la lógica humana pues es muy limitada, es decir, pues las posibilidades humanas son muy limitadas, pero donde terminan las posibilidades humanas empiezan las divinas, sí, donde terminan las posibilidades humanas empiezan las divinas. Ya humanamente esto es imposible, ¿no? Pero falta la última opción, ¿cuál? La divina posibilidad, que siempre está latente para los que tienen fe, para los que buscan el reino de Dios con sinceridad, con rectitud de corazón. Así se agoten todas las posibilidades humanas, queda una posibilidad divina, ¿no? Dios tiene la última palabra en todo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de confiar infinitamente en Jesús, su Hijo.
Pidámosle al Padre Santo que nos conceda esa gracia de confiar infinitamente en su Hijo Jesús, que es el único que tiene la bondad infinita y las posibilidades infinitas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti. Sigue el COVID y, según los medios de comunicación, sigue alborotado haciendo desastres, ¿no? Hay que usar gel, hay que usar tapabocas, este medicamento, este otro, pero sin dejar de confiar en la Eucaristía, ¿no? Sin dejar de confiar. No dejemos de hacer esto terrenal, o sea, gel, tapabocas y medicamentos. No dejemos de hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Pero tampoco olvidemos que la Eucaristía tiene un poder sobrenatural, un poder sobrehumano. Es la medicina y el alimento más potente que puede haber en la tierra y en el cielo. Si la Eucaristía, ¿no? Si comulgamos con fe, si comemos la Eucaristía con fe, es una hostia santa que contiene el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, toda su divinidad, toda su alma. Es una hostia creadora, es una hostia creadora. Si la comemos con toda la fe, esta hostia creadora puede crear nuevas células en nosotros. Células que estén malas, descompuestas, puede ser una nueva creación en nosotros. Pero entonces tenemos que convertirnos en el que recibimos. Cuando comulgamos realmente es cuando nos convertimos en otro Jesús, cuando nos convertimos en lo que recibimos. Entonces esta hostia santa puede hacer muchos milagros en nosotros. Hostia creadora. Estamos tomando una sangre creadora, una sangre sanadora, purificadora, salvadora. Entonces nos falta mucha fe en la Eucaristía y conmovernos ante ese milagro que es la Eucaristía, ¿no? Si es que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Pero realmente en el altar, en la Eucaristía, ocurre un milagro grandísimo, un milagro grandísimo. En el altar, en la Eucaristía, late el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Cristo laten sobre el altar. Y el corazón tiene dos movimientos, uno donde se agranda y otro donde se achica. Cuando se agranda, abraza a todos los siglos y a todas las generaciones. Y cuando se achica y se humilla tanto, se anonada tanto, que todo un Dios creador infinito cabe en el breve espacio de una hostia. Y eso es lo que comemos nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.